Gloria a Dios. Entonces, el libro de los Hechos, capítulo 16, desde, a ver, el verso 11 en adelante. Vamos a leer la historia, pero vamos a leerlo rápidamente y luego vamos a estar resumiendo, sacando algunos puntos de esta palabra para no ser muy extenso, porque algunos con la predicación y pucuetería ya no gustaba y más, pero vamos a tratar de sacar lo más provechoso posible de esta palabra en el nombre de Jesús. Dice la palabra: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos,
nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hasta ahí la palabra, mi hermano. Leímos este capítulo a partir del verso 11 al verso hasta el versículo 40 para entender, mi hermano, el contexto de la historia. Yo sé que muchos conocen, muchos saben de esta historia, mi hermano, pero hay tal vez que son nuevos en el camino del Señor, que aún están empezando, y es necesario que comprenda, mi hermano, entienda y sepa el contexto de la historia, así para no confundir, mi hermano, a aquel que está empezando recién en este camino cristiano. La historia de que cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos, mi hermano, trata este tema. Ahí desde el verso 11 del capítulo 16 del libro de los Hechos. Encontramos, mi hermano, que ellos, ahí muestra, nos habla de la ciudad donde ellos fueron. Y dice que llegaron a la provincia de Macedonia, dice, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Estaba nombrando, estaba mencionando, estaba contando de cómo fue lo que ellos estaban haciendo. Estaba contando un poco, relatando cómo era. ¿Y qué pasó? Dice que un día de reposo, dice, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ellos salieron, dice, un día de reposo y se fueron a hablar con aquellas mujeres, dice, donde se solía hacer la oración. Estaba un grupo reunido de personas en un día de reposo, fueron a hablar. Y acá en el versículo 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Hasta dice, una mujer estaba oyendo. Pero en este versículo, mi hermano, acá en la segunda parte, hasta estaba oyendo tiene un punto y un coma. O sea, significa que tenemos que detenernos, porque siempre digo, mi hermano, que una palabra, un versículo puede hablar de tres temas diferentes, mi hermano. Puede ser dividido en varias partes, porque de un punto a un coma significa que hay que detenerse un poco, y al detenerse usted puede sacar algo. Y dice, después de este punto y coma, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, ¿por qué muchas veces, hermano? Y vemos acá que al versículo siguiente dice que esta mujer fue bautizada, mi hermana. Mi hermano, ella fue bautizada con toda su familia. Entonces, ¿por qué, mi hermano, la gente no reacciona muchas veces a la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque tiene el corazón cerrado. El corazón, mi hermano, no está abierto para recibir la palabra de vida eterna. Acá dice que el Señor se encargó de abrirle el corazón a esta mujer para que esté atenta. Y ella estuvo atenta a las palabras de Pablo y fue bautizada. O sea que reaccionó a esa palabra, entendió la palabra y reaccionó. Dice la palabra que la fe sin obra es muerta. Ella lo que hizo fue esa fe con la cual ella estaba atenta y creía, ella puso en acción y se bautizó, ella y su familia. Entonces, primer punto que podemos sacar, sacando un poco de este tema: ¿por qué entonces la gente no reacciona a las predicaciones? ¿Por qué la gente no reacciona a la palabra? ¿Por qué la gente no acciona? ¿Por qué? Porque tiene el corazón cerrado a la palabra de Dios. Y solamente acá dice, acá no vemos que Pablo fue el que abrió, mi hermano, el corazón de esta mujer, sino que fue el Señor. O sea, el Espíritu Santo es el único que puede hacer obra en la vida de la persona. Yo encuentro, mi hermano, y veo, es algo muy recurrente, muy frecuente en las personas que quieren obligar a otra persona a hacer la cosa, que quieren que la persona se convierta a la fuerza, que le obliga a la fuerza, la fuerza, la fuerza. Padre de familia hacia su hijo le obliga, mi hermano. En una parte está bien. No estoy en contra de eso. Quiero aclarar, mi hermano, para que no vaya a haber algún malentendimiento. En una parte está bien. ¿Por qué? Porque le va a ayudar. Pero en otra parte no. ¿Por qué? Porque lo que se hace obligadamente, a eso no sirve. Si usted está haciendo algo de manera obligada porque alguien anda detrás de usted, a usted no le sirve absolutamente de nada. Y el error de muchas personas que veo que siempre le obligan a otra persona. Yo ya he encontrado personas de esta manera, de que le obliga sea a su marido o a su esposa, a su hijo,
para que haga algo. Pero el trabajo, mi hermano, ¿qué es lo que hace esa persona? Está queriendo tomar el lugar del Espíritu Santo. Porque sabemos la palabra que dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y hay muchas personas que quieren tomar el lugar del Espíritu Santo, hermano, y quiere hacerle convencer a la otra persona a la fuerza. Pero si la otra persona, su corazón está cerrado a la palabra, no va a entender. Usted le va a obligar, va a hacer, pero va a ser obligadamente. Y la salvación no se logra de manera obligada, sino que se logra a través de que la persona se acerque, que dé el primer paso. Si la persona no tiene el corazón abierto para recibir la palabra, no podemos hacer nada. Solamente Dios puede hacer. Solamente, porque acá dice que y el Señor, hablando de Señor en mayúscula, refiriéndose a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, la Trinidad, que los tres son uno, que Él abrió el corazón de ella. Entonces, necesitamos que nuestro corazón esté abierto, mi hermano. ¿Para qué? Para recibir, porque Pablo estaba predicando. Pablo no estaba contando chistes, mi hermano. Yo no encuentro a Pablo contando chistes o contando historias, mi hermano, ahí mientras él hablaba. No, él estaba predicando la palabra. Y Dios abrió el corazón de esta mujer para que esa palabra que Pablo estaba pasando pueda entrar. Es como la semilla que cae en buena tierra. Ahí está la buena tierra, mi hermano. Porque esta mujer cayó la palabra en buena tierra y dio fruto. ¿Por qué? Porque ella fue bautizada con toda su familia. Primer punto entonces que tenemos que tener en cuenta. Si la persona tiene el corazón cerrado, si Dios no abre, nosotros no podemos hacer nada, porque acá Dios hizo, Pablo no fue el que hizo. Así es que no es el hombre el que hace la obra en la vida del ser humano. Usted como predicador, usted no puede hacer nada por la vida de la persona. Usted puede, lo que tiene que hacer usted es predicar. Lo que yo puedo hacer es solamente predicar y se encarga Dios, mi hermano, de la vida de la persona. Pero usted pase palabra verdadera que Dios va a estar responsable de eso. Y pedirle a Dios que Él pueda abrir el corazón de esas personas para que pueda entender. Esto es algo, una palabra que tal vez muchas veces ha estado oculto de tus ojos. Tal vez hace tiempo, muchas veces ya leyó esta historia, pero muchas veces uno lee de manera rápida, pero hay palabras, mi hermano, en las cuales uno tiene que detenerse. Por eso es importante leer detenidamente la Biblia y analizar cada palabra, porque muchas veces usted puede leer 300 veces una palabra, un pasaje, un capítulo, pero hay una cosa, mi hermano, que usted aún no está, usted no se da cuenta de esa palabra. Y eso es, mi hermano, una parte de lo que podemos sacar de este versículo. Que es necesario que Dios abra el corazón de las personas. ¿Para qué? Para que pueda estar atento, pueda escuchar y por sobre todo pueda reaccionar, poner en práctica y que pueda hacer efecto en su vida. Así es que usted, si tiene un hijo o un marido que ya se le ha predicado pero aún no está todavía haciendo caso, ore para que Dios le abra el corazón para que esa palabra pueda entrar en el fondo de su corazón. Porque el corazón, mi hermano, es el que hace muchas cosas. Le pongo el ejemplo más claro y es algo muy real. Muchas veces cuando se baja las cosas en el corazón, ahí uno hace. ¿Por qué digo? Muchas veces, vamos a hablar de tentaciones, de pecado específicamente. Satanás viene a tentar a la persona en la mente. Satanás no viene a hablar en el corazón, sino que en la mente viene a hablar. Satanás le habla a las personas en la mente. Ahí siembra esa semillita ahí en la mente. ¿Y qué pasa después? Cuando una persona dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 5 verso 11, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Cuando uno, mi hermano, no reprende esa tentación que viene a la mente, ¿qué pasa con eso? Satanás viene a regar, porque eso es una semilla, mi hermano, que Satanás siembra en la vida de las personas. Y cada día Satanás viene a regar esa semilla para que tenga raíces. Y la raíz, mi hermano, no sube hacia arriba, la raíz siempre va hacia abajo. ¿Y cómo Satanás riega? Te tienta una vez y usted, si no reprende eso, va a venir al día siguiente y cada día te va a estar tentando con lo mismo. De esa manera él está regando esa semilla, y cuando brote la raíz siempre va hacia abajo, ahí llega al corazón. Y cuando llega al corazón esa raíz de esa tentación, usted comete en acto, en hecho, con acción. Tal vez el enemigo tienta ahí para tomar un poco, para probar un traguito.
y usted está resistiendo, usted le viene la tentación, usted no hace caso, usted no reprende, pero cuando esa tentación baje a tu corazón, ahí usted va a cometer eso. Porque eso da raíces, porque cada semilla tarde o temprano, cuando usted planta, eso echa raíces, va a crecer. Y cuando se vuelve una planta, ahí ya uno comete. Y por eso, mi hermano, es importante que el corazón esté abierto para recibir la palabra, para que uno pueda accionar. Porque muchas veces se predica, pero queda en la mente, pero necesita ser regado esa palabra. ¿Para qué? Para que pueda bajar en el corazón. Y ahí la persona reacciona a la palabra. Ahí cuando el corazón se abre, ahí la persona reacciona. Tal vez si usted es una persona que mucho ya se te predicó y usted no puede hacer algo porque tu corazón está cerrado a la palabra de Dios. Seguimos con esta palabra. Y encontramos que ella reaccionó a la palabra, fue bautizada con toda su familia. Primera escena, ahí está ahí. Luego encontramos de esta mujer, de una muchacha que hizo, una joven, que tenía espíritu de adivinación. Y dice que cada día daba grande ganancia a sus amos. O sea, las personas en las cuales ella trabajaba, sus patrones, en otras palabras. ¿Y qué pasaba? Dice que ella le seguía a Pablo y a nosotros decía, o sea, no era Pablo el que estaba escribiendo esto. Daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto es lo que él había dicho. ¿Qué podemos entender? Satanás nos conoce, hermano. Satanás conoce quién es verdaderamente siervo de Dios y quién no es. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasó con estos hijos de un tal Esceva? No sé si usted ya lo ha leído, que quisieron ir a hacer trabajo de exorcismo, como dicen algunos, o liberación. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron, mi hermano, huyeron, fueron perseguidos. ¿Por quién? Por esa persona que estaba endemoniada. Sé quién es Pablo, sé quién es Jesucristo, pero ven con más y yo espera. Satanás conoce quién verdaderamente es siervo de Dios y quién no es. Y Satanás, mi hermano, respeta al verdadero siervo de Dios. Pero aquella persona que dice, como había dicho Pablo, llamándose hermano, había dicho Pablo en una parte, que dicen ser, como dice la palabra también, profesan conocer a Dios, pero con sus obras los niegan. Satanás conoce también ese tipo de personas. Y Satanás acá, esta mujer tenía espíritu de adivinación, y la adivinación proviene del enemigo. Y el enemigo conocía verdaderamente quién era Pablo, quiénes eran estos hombres. Segunda cosa a tener en cuenta: Satanás conoce quién es la persona. Le conoce a una persona si hace bien las cosas y si es verdadero siervo. Satanás le conoce y respeta y tiembla delante de aquella persona. Pero aquella persona, mi hermano, que no le importa nada, dice que va a la iglesia pero que no hace nada, eso Satanás no tiene ni siquiera miedo. Ni un pelo se le levanta a Satanás, mi hermano, al ver a esa persona y al escuchar. Segunda cosa, vamos más adelante, encontramos la historia, siguiendo la historia, el relato de la historia, cuando ellos fueron, el pueblo, mi hermano, esos hombres le agarraron, le llevaron, dice, junto a las autoridades, junto a los magistrados, y ellos fueron azotados con vara, le quitaron la ropa, le azotaron con vara, mi hermano, y le tiraron dentro de la cárcel. Siguiendo la historia. 2 puntos, ya estamos rescatando esta historia. Ahora vamos por el tercero. La alabanza. Número 3 de esta palabra. A mí me gusta, mi hermano, ponerle, puntualizar así en puntos, en conceptos, en formas, para poder tener en cuenta, mi hermano, porque así pienso yo que uno aprende mejor. Yo de esta manera me ayuda mucho a mí en cuanto al aprendizaje de la palabra, sacando, mi hermano, puntos, sacando conclusiones de la historia, sacando, mi hermano, la parte más importante, sacando, digamos, la esencia de la palabra. Y me gusta, mi hermano, de esta manera escudriñar la palabra. Por eso le comparto de esta manera esta escritura. Número 3, punto número 3, mi hermano, habla de la alabanza. ¿Qué pasó? Dice, Pablo y Silas, estos hombres fueron, mi hermano, azotados. Ellos fueron, mi hermano, con vara azotados. Dice que lo aseguró en el calabozo de más adentro, a fondo y tepe. Y con los pies en el cepo, como si fuese uno, mira, le trataron, mi hermano, como uno delincuente, como lo peor del mundo. Además de desvestirles, le azotaron. Y luego, mi hermano y mi hermana,
Le metieron en lo más profundo del calabozo y ahí le ataron hasta con cepo. Pero ¿qué pasó? A medianoche dice, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Ellos estaban cantando himnos a medianoche. Y dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mira esta palabra, mi hermano. Ellos estaban cantando a medianoche. Imagínense, ponga un ejemplo. Usted sabe, mi hermano, que un golpe, sea cualquier golpe, algún moretón, algún ñacán botalle, pero hermano, pejacura engañando. Y al instante nosotros no sentimos nada. Uno siente horas después, al día siguiente, tal vez uno tiene una caída, o ya payeré y ya echa alguno, o ya paró, bebé. Pero en oñando y al instante, al día siguiente, oye, puno este o echaramola moretón, cuera. Y tal vez si en la mañana, o por la tarde, mi hermano, estos hombres fueron azotados. Por la medianoche estará doliendo, mi hermano, porque fueron azotados con vara. Más ahí esté, mi hermano, y pobre más boticino con vara, dice la palabra. Y a la medianoche, mi hermano, tal vez cuando más dolía esas heridas de esas varas, ahí ellos estaban alabando. Yo no encuentro, mi hermano, a un Pablo o un Silas quejándose o llorando ahí de dolor, no. Tal vez le dolía, porque somos humanos, también eran seres humanos. También tal vez le dolía mucho, mi hermano, la herida. Tal vez no podía, mi hermano, moverse bien. ¿Por qué? Porque cuando uno se mueve así con una herida, le estira todo y duele, hermano. Pero ¿qué hacían estos hombres? Alababan a Dios. Adoraban. En la medianoche. En la medianoche del dolor, cuando más dolía, mi hermano, esas heridas, ahí ellos estaban alabando, cantando himnos. ¿Y qué pasó al instante? Eso, mi hermano, que a ellos le estaban atando, ahí se soltó. Porque ahí había un calabozo que tenía puertas, mi hermano, que estaban cerrados. Había una cárcel en el fondo, ellos estaban y los cimientos dice que se sacudieron. Se sacudió el cimiento, se abrieron las puertas y las cadenas, mi hermano, se soltaron. Espiritualizando esta palabra. En la adoración, en la alabanza a Dios en medio del dolor, ¿qué es lo que pasa? El dolor es el proceso. Y cuando uno en el proceso, pasando el valle de las lágrimas, el valle del dolor, de la angustia, cuando uno alaba a Dios, ahí se suelta. Tal vez el enemigo está atando con cadena, mi hermano, en tus manos. Ahí se va a soltar eso. Tal vez el enemigo, usted se siente acorralado, encerrado en un lugar, como que no tiene salida, se siente aprisionado, muy oprimido. Esa puerta se va a abrir. Pero cuando usted empiece a alabar, cuando usted y yo empecemos a alabar en el momento difícil, ahí Dios va a estar obrando. Tercer punto de esta historia. ¿Y qué pasó luego, mi hermano? Este hombre, ellos ganaron para Cristo. A pesar de todo lo que pasó, mi hermano, ellos igual, mi hermano, el poder de Jesús se perfeccionaba cada día y seguía obrando. Porque este hombre, mi hermano, al ver que estaban abiertas todas las puertas, quiso matarse, mi hermano, porque él pensó que todos los presos habían habían escapado. Pero tal vez lo que estaban, Pablo y Silas, estaban ellos encarcelados injustamente. Ellos estaban injustamente, pero los demás tal vez que estaban en la cárcel estaban, mi hermano, por algún delito. Y Dios no es un Dios injusto. Vemos que nadie escapó, mi hermano. Aquellos presos que tal vez estaban ellos, me imagino que estaba ahí algún asesino, algún ladrón, algún ratero estaba en ese lugar. Pero ahí estaba el poder de Dios. Y por eso ellos no se escaparon, por causa de la gloria de Dios que estaba en ese lugar. Dice que todas las puertas se abrieron, pero nadie escapó. ¿Por qué? Porque ahí estaba la gloria de Dios. Entonces, si es que esas personas, los demás presos, escapaban con Dios o la apomo. Ay, no, hermano, cubrirla ha pecado, pero Él no hace eso. Él es Dios justo, Él paga cada uno conforme a su obra. Y tal vez si estaban en ese lugar es por sus malas obras. Y por eso está la ley. Dios por eso puso la autoridad, puso la ley. Y por esa razón nadie escapó, mi hermano, porque Dios es un Dios justo.
Pero Pablo y Silas, mi hermano, fueron libres. ¿Por qué? Porque ellos adoraron. Y otra parte, otro punto importante a tener en cuenta, estaban en una cárcel, habían muchas personas, pero habían 2 hombres de Dios en ese lugar. Y estos hombres de Dios, mi hermano, cuando empezaron a alabar, los demás hombres que estaban en ese lugar también quedaron libres. Porque dice que se soltó las cadenas de todos, se soltaron. No dice solamente de Pablo y de Silas. Porque dice, y al instante se abrieron todas las puertas. Al decir todas, habla de muchas puertas. Y hablando de todos, de todas las cadenas, o sea, de todos los que tenían cadenas se soltaron. ¿Qué estoy tratando de decir? Cuando usted hace esto, mi hermano, usted va a estar ayudando a aquella persona que necesita. Porque tal vez aquella persona no podía. Si vamos a hablar en el sentido espiritual, ¿cuánto encarcelado hay espiritualmente? ¿Cuántas personas, mi hermano, están atadas por el enemigo, están en una cárcel espiritual? Y ellos necesitan de un hombre o una mujer de Dios que pueda ayudarle. Porque si Pablo y Silas no hubiesen alabado a Dios, no hubiesen glorificado a Dios en ese lugar, igual aún seguirían ellos estando. No hubiese pasado. Estos demás hombres seguirían presos. Pero cuando un hombre de Dios se levanta, cuando un hombre de Dios empieza a proclamar a Cristo, cuando un hombre de Dios comienza a glorificar a Dios, aún, mi hermano, el beneficio son para aquellas personas que igual no conocen a Dios. Dios les liberta, Dios hace también obras por ellos. Y luego vemos que este carcelero se convirtió a Dios al ver la maravilla de Dios. Si usted quiere ayudar a aquellas personas que están encarcelados, que están atados, usted primeramente aprenda a ser fiel a Dios. Aún en el momento difícil, hermano, no dejar de lado tu vestidura de cristiano. Hay personas que cuando viene lucha, hermano, ya deja de lado aquella capa, aquella ropa, vestidura de cristiano. Algunos hombres que mira y vestidura, pero pija ojo llegó ya por ya, o sea, no. Cuando usted aprende a ser fiel, aún las cadenas, mi hermano, de las otras personas se van a soltar a través de tu vida. A través de tu vida, porque a través de la vida de Pablo y de Silas, Dios abrió puerta de las otras cárceles y también soltó cadena de los otros. Así es que a través de tu vida y a través de mi vida, Dios también va a soltar las cadenas y abrir las cárceles, las puertas de las cárceles espirituales de la otra persona. Pero una vez que nosotros aprendamos a ser fiel, una vez que nosotros aprendamos a estar parados en la buena y en la mala, ahí, mi hermano, vamos a ver resultados. Cuarto punto. Y vemos también que luego este carcelero, mi hermano, dice que él se convirtió al Señor. ¿Qué fue lo que él preguntó? Dice, al ver esto, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y se acercó a ellos y le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí el poder de Dios, mi hermano, impactó a este carcelero. Y le preguntó qué debían ellos hacer para ser salvos. Y ahí fue el que le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Primeramente le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Ahí Pablo no le dijo que había otra manera de ser salvo. Nuevamente esta palabra respalda que no hay otra manera de ser salvo. Porque este hombre le preguntó para ser salvo. Él no le preguntó para otra cosa, sino para salvarse. ¿Qué hay que hacer? Acá le preguntó, cree en el Señor Jesucristo. Su mensaje fue cristocéntrico, o sea, le predicó a Jesucristo, que Jesucristo podía salvarle. Y no solamente él sería salvo, sino toda su familia, toda su casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Al hablarle de Jesucristo, ahí reaccionó este hombre carcelero y dice que él también fue, mi hermano, bautizado. Con todo lo suyo, dice la palabra. Reaccionó a esta palabra, ¿por qué? Porque le habló de Jesucristo, el único que salva, el único que liberta, el único que da, mi hermano, vida y paz. Se llama Jesucristo. No podemos, mi hermano, predicar otra cosa. Lastimosamente muchos hablan de prosperidad, es solamente bendición, y muchos buscan solamente el bolsillo de Dios. Muchos te piden solamente oración, 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 pero no quieren poner de su parte. Primeramente usted ponga de su parte. Si usted quiere ver la gloria de Dios, usted tiene que poner de su parte. Y acá este hombre, mi hermano, preguntó primeramente qué tenía que hacer. Le recomendaron y le predicaron la palabra del Señor. Y ahí, mi hermano, ellos
este hombre se bautizó con todo lo suyo. Y luego, siguiendo la historia, vemos que estos hombres fueron liberados. Le enviaron a los magistrados a decir para que salgan, pero Pablo dijo, no, Pablo no se le había achicado delante de ellos, delante de estos hombres, porque él sabía quién era y sabía, yo sé en quién he creído, le había dicho a Timoteo. Gloria al Señor. Entonces, varios puntos que estamos sacando de esta palabra, esta historia. Primer punto, entonces, repitiendo, ya recapitulando un poco esta palabra, sobre que la persona necesita que el corazón sea abierto para entender y para reaccionar y poner por obra esta palabra. Punto número 1. Número 2, dijimos que Satanás le conoce, mi hermano, claramente y sabe quién es siervo de Dios y quién no es siervo de Dios, quién anda, hace bien y quién, mi hermano, solamente dice de labio las cosas. Número 3, hablamos, mi hermano, de que Pablo y Sila alabaron, y cuando uno adora en el momento del dolor, ahí Dios hace obra. Número 4, mi hermano, a través de mi vida y a través de tu vida, Dios va también a soltar las cadenas de los demás, mi hermano, cuando uno aprende a ser fiel a Dios. Y como si puede añadirle un quinto punto de Pablo predicando a este hombre, predicando a Jesucristo. Pablo no predicó otra cosa, sino solamente a Jesucristo. Yo no encuentro, mi hermano, en todos los libros, mi hermano, del Nuevo Testamento, que estos hombres de Dios predicaron alguna otra cosa, que predicaron bendición, prosperidad y toda sanidad, todo esto. No. Primer discurso de Pedro acá por el capítulo 2 del libro de Hechos. El primer discurso de Pedro él les predicó a Jesucristo. Estamos viendo varios puntos también hace una semana aproximadamente en una de las programaciones también hablando sobre este tema. Los puntos entresacando también esta palabra, meditando, escudriñando más a fondo. Y Pedro le predicó, mi hermano, sobre Jesucristo. A través de esta palabra encontramos esto acá en el libro de Hechos capítulo 2, desde el verso 14 al verso 42 también habla esto. Y uno de ellos fue que Pedro les predicó a Jesucristo, les confrontó por su pecado y luego les presentó la solución, o sea que Jesucristo era la solución. Y esto fue también lo que Pablo había hecho. Le presentó el plan de salvación, que Jesucristo es el único que salva a estos hombres. Así es que hagamos, mi hermano, conforme a estas palabras y Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas en la vida de cada uno.